Querido Padre, Señor, nuevamente vamos ante ti, agradeciendo por tu presencia. Guíanos, enséñanos, redargúyenos, corrígenos, y que todo lo que se haga, Señor, sea para honra y gloria tuya. Amén. En Cristo Jesús te lo pido todo. Amén. Amén. El día de hoy, el día de ayer en la noche, el hermano Miguel me había avisado que el hermano Dante no iba a estar, aunque ya tenía un pequeño tema corto, pero el Señor me mostró otro tema y quiero compartirles con ustedes, y creo que a lo mejor nos va a llevar unas 4 estudios o más, no lo sé, dependiendo de cómo vayamos avanzando. Y quiero hablar del sello de Dios, el sello del Dios vivo, porque es importante nosotros estar listos para recibir el sello del Dios vivo. Si yo en esta mañana preguntase cuántos de ustedes han sido sellados, ¿cuántos de ustedes levantarían su mano? ¿Cuántos de ustedes han sido sellados? ¿Ah? No sabemos. Yo quiero hacer la pregunta, contra la pregunta. ¿La persona se tiene que dar cuenta cuando es sellada, sí o no? En esta ocasión yo creo, mire, vamos a verlo, vamos a contestarlo con la palabra de Dios. A mí un día alguien me preguntó, ¿tú eres salva? Y le digo, amén, yo soy salva. Amén. Ok, somos, miren, hay un punto, somos salvos en Cristo Jesús, pero no somos salvos siempre salvos, porque la palabra de Dios dice que si nosotros pecamos, nuestro nombre será quitado del libro de ¿qué? De la vida. O sea, no existe un tal de que soy salvo siempre salvo. Dios desea que nosotros entreguemos nuestra vida para que Él pueda morar en nuestros corazones, y que la vida que vivimos ya no la vivamos en nosotros, sino que ahora la vivimos en Cristo Jesús en nosotros. Eso es Gálatas 2:20. Así que el Señor nos dice en Efesios capítulo 4 versículo 30, Efesios 4:30, y los insto a que apunten a los textos. Vamos a ver varios textos, vamos a ir, estaba estudiando este tema y estaba agradeciéndole a Dios y alabando a Dios, porque eran cosas que no había entendido, o que no las había visto y no las había entendido, y realmente el Señor mostró maravillosas cosas, y quiero mostrárselas a ustedes. Dice el versículo 30 de Efesios capítulo 4 versículo 30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cuántos de ustedes han sido sellados? ¿Ok? Otro texto, Efesios capítulo 1 versículo 13. Efesios capítulo 1 versículo 13. ¿Lo tenemos? Efesios 1 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de Dios, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos sido sellados? Pastor, yo considero que al rendir tu vida a Jesús ya es sellado. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque ahí dice, cuando oíste la palabra de la verdad. ¿Qué es la verdad? En Juan 14 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando tú conoces a Cristo Jesús y dice, conoces la verdad, el evangelio de nuestra salvación. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas ¿de qué? De salvación. Y en Apocalipsis 14 nos menciona del evangelio eterno. Y habiendo creído en él, ¿qué significa creer en él? Confiar. Confiar. ¿Qué más? A ver, ya lo hemos visto varias veces. Depender y obedecer. Depender y obedecer a Dios.
Creer no solamente es decir, me voy a sentar y voy a cerrar los ojos y digo, yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti. No, la palabra de Dios nos dice que el creer es obedecer, ser leal, aceptando la voluntad de Cristo Jesús para nuestras vidas. Eso es lo que significa creer. Por eso en Juan 3:16, antes de Juan 3:16 dice que aquellos que miraban la serpiente que fue levantada en el desierto, dice, creyendo y obedeciendo el mandato de verla, eran salvos y eran sanados. Pero aquel que decidía no creer, no obedecer, ¿qué sucedía con ellos? Eran muertos. Ustedes lean todo el capítulo de Juan 3 y ustedes se van a dar cuenta de lo que estamos hablando para aquellos que no han estado aquí y que no han visto el estudio de lo que significa creer. Yo tengo una observación, una pregunta, A ver. algo personal, no sé si todos ustedes, pero respecto a mí, en lo que yo siento lo digo. Dígame. Yo siento, hermano, y lo he dicho muchas ocasiones, yo siento que el Señor me apartó desde que yo era, bueno, desde que tenía uso de razón, me apartó de acá antes que yo naciera, pero cuando ya tuve esa razón yo he visto evidencias de que el Señor me apartó para Él. Amén. Desde que estaba yo chiquitito, hermano, mire, solamente una pequeñita cosita. Me salvó en 2 o 3 ocasiones cuando era niño, pero la más que me marcó a mí en mi vida, que nunca se me olvidó, era que en una ocasión veníamos mis primos y yo, y se vino un ventarrón muy feo, y todos nos asustamos, sí y no, pero yo comencé a clamar a Dios. Todavía no sabía nada de la Biblia, pues tenía como 7, 8 años. Comencé a clamar a Dios, y los otros chiquillos riéndose de mí. Se estaban riendo todos de mí y los escuchó su mamá y le dio una buena reprendida a mi tía, a los niños y a sus hijos, que porque ellos estaban riendo de mí y yo aclamando al Señor. A ver, ¿quién me puso a mí en eso ahí? Dios. Ahora, ¿para qué fuimos creados nosotros? Para su gloria. Para su gloria. Ahora, todos. Dios creó al hombre, ¿a qué cosa? A su imagen. El propósito de Dios era separarnos a cada uno de nosotros para que seamos el vivo reflejo de Dios mismo, de su carácter. Ahora, Isaías 43, versículo 7 dice, todos los llamados en el original, quiere decir todos los creados, los espero a que a ustedes lo busquen, en Isaías 43, 7, reafirmando lo que el hermano dice, y entendiendo que el propósito de Dios es que cada uno de nosotros seamos sellados porque hemos sido separados para su gloria y para ser salvos. Isaías 43 versículo 7 dice, todos los llamados, en el original dice, todos los llamados, todos los creados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todos hemos sido separados para la honra y gloria de Dios. Todos hemos sido creados para la honra y gloria de Dios. Y lo que Él desea el Señor es que nosotros seamos salvos. Él no desea que ninguno de nosotros perezca, sino que vayamos al arrepentimiento. Dios ha puesto en nosotros su ley, su amor, su misericordia, para que nosotros podamos vivir una vida mirando a nuestro Creador. Por eso a veces nosotros nos damos cuenta desde chicos cómo teníamos el conocimiento de Dios. Cuando yo escucho a una persona decir, es que yo no creo en Dios, realmente está rechazando, porque todo mundo tiene en su corazón la creencia del Dios vivo. Por eso cuando se van a morir, todos aquellos que dicen no creemos en Dios, lo primero que se acuerdan es de Dios. Dios mío, sucede algo, Dios mío, claman a Dios. La sociedad hoy en día está presionando para que no se crea en Dios. El diablo mismo está moviendo las masas de la sociedad para que nosotros estemos sumergidos en la mentira de que Dios no existe, cuando Dios ha dado sumamente
extremadamente evidencias de que Él es real y verdadero. Ayer estaba viendo en la televisión, estaban un grupo de doctores hablando sobre lo que está sucediendo con las inyecciones, con todo eso que están sacando. Y un doctor que siempre ha estado al pendiente ahí con esa estación de televisión, dijo, hay una cosa que quiero dejar bien claro. Dice, una vez, dice, nosotros somos doctores y queremos que todos los enfermos sean sanados. Pero hay veces que nosotros vemos que ese paciente no tiene manera de que se pueda salvar y se sana. Y luego le dicen, doctor, gracias por lo que has hecho. Y dices tú, esto yo no lo hice. O sea, él testificó de que hay algo que está obrando, que no es la voluntad de ellos ni es su poder de ellos. Amén. Me gustó mucho. Dios es real y vivo. Yo creo que ninguno de nosotros podemos negarlo. No lo podemos negar. Ahora, volviendo a Efesios capítulo 1, versículo 13, dice que nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo? Todos los que estamos aquí, que hemos aceptado. Amén. O sea, todos hemos sido sellados. Todos hemos sido sellados. Ahora, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 4. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 4. ¿Lo tenemos? Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. La pregunta es, Ahí entra un problema. ¿este sello es el mismo sello del Espíritu Santo? No. ¿O es diferente? Tiene que ser diferente. Es diferente. Pero para que nosotros tengamos este sello, necesitamos tener primero el sello ¿de quién? Del Espíritu Santo. Porque si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador, si usted no ha aceptado su palabra, su evangelio, si usted no ha aceptado y no ha creído en el Hijo de Dios, es imposible que usted tenga el sello del Dios vivo. Dígame, hermano. Bueno, como que entramos en una polémica. ¿Por qué? Porque esos 144,000 son los que van a vivir en vida en los últimos días de esa tierra. Ok. ¿Okay? Como vamos a decir, es lo máximo para el Señor, 144,000 fueron sellados con un sello especial. Pero los que han muerto, los que murieron en Cristo, fueron sellados. Pero no van a recibir este sello, porque ahí ya están en las tumbas esperando la venida de Jesús, sellados por el Espíritu Santo. Entonces, eso quiere decir que los 144,000 van a recibir un sello diferente al nuestro. El último sello del Dios vivo va a ser puesto sobre todo aquel que esté vivo en el tiempo del fin. Ese es el No, sellamiento yo del que está hablando hablo aquí. exclusivamente de los 144,000. Exactamente los 144,000 nada más. No vamos a entrar de que si son simbólicos o usted quiere que yo le diga que si son simbólicos o son literales. No vamos a entrar a eso porque hay los dos puntos. Yo podría decirles qué es lo que pienso yo y se los digo otra ocasión para que dejarlos picados. Aquí en Apocalipsis 17, el que estamos leyendo, se trata del sellamiento de los que van a estar vivos cuando Jesús venga. Así es. Todo aquel que va a estar vivo en el tiempo del fin, vamos a tener este sello del Dios vivo.
Y muchos de nosotros, si estamos vivos, pues, tomaremos parte de los 144,000. Y esos 144,000 tienen una misión específica para el tiempo del fin. No vamos a hablar de los 144,000, aunque mi hermano quiere que hablemos del 144,000. No, Pero no precisamente. Es otro tema. ese es otro tema. Mire, Bastar, le voy a contar algo que al fin y al cabo esta persona ya pasó, ya está descansando. Ajá. Está descansando. Si lo diría, pues lo quemaría, ¿no? Porque él no habló, pero él quería hablar y nunca habló. Sí. Pero él me dijo a mí a esto, no sé si usted está en la misma posición de él, pero él dijo así, me dijo a mí personalmente, me dice, mira, los únicos que van a ser salvos cuando Jesús venga van a ser 144,000. Todo el resto se van a perder. Ok, no nos vamos a meter en eso. No, yo sé que no. Pero yo sé que pero eso fue, a mí me dejó. Vamos a estudiarlo un día de estos. Porque si nos metemos, vamos a dejar de hablar del sello y vamos a hablar de los 144,000. Miren, ¿qué es lo que hace diferente este sello del sellamiento del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace diferente este sello del otro sello? El otro sello es puesto por el Espíritu Santo cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Cuando nos bautizamos, cuando aceptamos creerle, obedecerle y serle leal. Lo aceptamos y somos perdonados. Ahora, ¿qué diferencia hay de este sello, del sello del Dios vivo, al sello del Espíritu Santo? Hay dos diferencias que resaltan a plena vista. Una es que nos dice en el versículo 3, dice diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Punto número 1. Este sello será puesto solamente en aquellos que son siervos de Dios. Y les voy a decir cómo nosotros podemos prepararnos para recibir ese sello. El segundo punto está en el versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Punto número 2 es que son todos aquellos de las tribus de Israel. ¿Dónde están? Espéreme, no se me adelante. No se me adelante. Hermano, usted iba a decir algo. Mejor continúa eso. Ok. Sí. Vamos a ver primero el punto número 1. ¿Qué significa ser siervo de Dios? Sirviente. Un sirviente. Vamos a ir más profundo. Uno como Daniel. Como Daniel era siervo de Dios. ¿Ok? Un esclavo. Vamos a ver Romanos 6:22. Romanos 6:22. Pastor, la palabra de Dios dice siervo de Dios. Sin embargo, dice Dios que somos hijos del rey, así que... Ajá. Pero solamente el sello del Dios vivo va a caer sobre aquellos que son siervos de Dios. Tenemos que entender lo que significa ser siervos de Dios. Porque si nosotros empezamos a ser siervos de Dios, si Dios permite que estemos vivos, el sello será puesto en nuestras frentes. Pero si rechazamos ser siervos de Dios, ¿qué va a suceder? El sello de Dios no va a ser puesto en nuestras frentes. ¿Qué es lo que dice en Romanos 6:22? 6:22. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Nos pudiéramos pasar todo el día explicando ese texto. Porque dice que nosotros somos siervos de Dios cuando sucede. ¿Qué es lo que sucede en nuestras vidas? ¿Qué sucede en nuestras vidas para ser siervos de Dios? ¿Qué dice? Libertados de qué cosa? Del pecado. En pocas palabras, nosotros venimos a ser siervos de Dios cuando confesamos nuestros pecados y cuando obtenemos la victoria en Cristo Jesús.
Pero no para ahí, dice, y somos hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación. En pocas palabras, Dios te perdona, pero tu vida tiene que cambiar. Y ese es el verdadero arrepentimiento que nosotros tenemos que tener. Si nuestra vida no ha cambiado, tenemos que realmente examinar nuestras vidas a ver si realmente nos hemos arrepentido. Porque hay personas que se arrepienten como el mundo se arrepiente, y hay personas que se arrepienten como Dios quiere que se arrepienten. ¿Cómo se arrepienten los del mundo? ¿Cómo se arrepintió Judas? ¿Cómo se arrepintió Judas? Es un arrepentimiento de remordimiento nada más. Remordimiento, ¿por qué? Porque tenía el temor, porque tenía miedo y se arrepintió. Remordimiento. Entonces, el sentido es que si nosotros estamos arrepentidos, nuestras vidas van a llevar frutos de santificación. Y como fin tendrán la vida eterna. Denme un fruto, díganme un fruto de santificación. El amor, otro fruto. ¿Cuál? La fe, la obediencia, la temperancia, la misericordia, la bondad. Todo lo que produce el Espíritu Santo. Por eso es necesario tener el sello del Espíritu Santo para obtener el sello del Dios vivo. Pero necesitamos ser libertados del pecado para que Dios nos considere sus siervos. Amén. Ahora, es importante que nosotros, en este tiempo en el que estamos viviendo, estemos seguros de que hemos sido arrepentidos y que hemos sido perdonados. Díganme. En el tiempo pasado, cuando los egipcios, que Dios mandó las plagas, dijo que todos los siervos de Dios marcaran los marcos de las puertas, que el ángel destructor no iba a llegar a ese lugar, porque estaban marcadas con la sangre. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que tomar en cuenta que ellos sabían quién tenía el sello de Dios, porque ellos fueron liberados, ellos fueron librados de que no entraran las plagas, que no cayeran las plagas sobre esas familias. Sí. Sí, así es. Vamos a orar nuevamente. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, que tu Espíritu Santo siga hablando a nuestras vidas. Úsanos, guíanos y protégenos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ok. La experiencia que debemos de tener nosotros es una experiencia de arrepentimiento. Es una experiencia de entregar nuestra vida a Dios. Si nosotros no entregamos nuestra vida a Dios, el sello de Dios nunca podrá ser puesto en nuestras frentes. Y Dios desea que nosotros seamos salvos. Bienvenidas. Ahora, noten lo que en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 19 nos dice. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 19. Este pasaje hace referencia a los dos sellos. Noten lo que dice el versículo 19 de 2 de Timoteo capítulo 2. Pero el fundamento, ¿lo tenemos? Espero, 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 19. Cuando lo tengan, digan amén. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Cómo conoce el Señor a los suyos? ¿Cómo los conoce? Por medio de un sello. ¿El sello de quién? Del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos de Él porque hemos sido sellados por su Espíritu Santo. Pero sigue diciendo, y apártese de iniquidad
todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El último sello de Dios, el sello del Dios vivo, será solamente puesto sobre todo aquel que ha aceptado a Cristo como su Salvador y se ha arrepentido y ha sido perdonado. Sobre todo aquel que es considerado siervo de Dios. Ahora, ¿cómo deberíamos nosotros ser hacia Dios? ¿Cómo un siervo debería ser hacia Dios? En Éxodo capítulo 21, nos da un ejemplo de cómo nosotros debemos de ser siervos al Dios vivo. En Éxodo capítulo 21, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, donde se menciona una ley de los esclavos. En aquel tiempo existía la esclavitud, pero el Señor Jehová dio una ley acerca de los esclavos, y esa ley tiene un principio espiritual para que nosotros podamos entender lo que el Señor desea de nosotros, porque todos nosotros hemos sido llevados cautivos al pecado. ¿Es así o no es así? Necesitamos liberación. El único que puede libertarnos del pecado es ¿quién? Cristo Jesús. Necesitamos ser libertados de todo pecado. Ahora noten lo que di, perdón. Éxodo 21. ¿Voy a apagar el calentón o se siente calentito? ¿No? ¿Está bien? Ok. Éxodo 21 dice: estos son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diera hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. ¿Como un animalito? ¿Como un animalito? Una marca, Por eso, como un sello. ¿Como un animalito? No, porque ahora venía a ser un siervo libre que permanecía con su amo. ¿Por qué? Por propia voluntad. Por su propia voluntad y porque amaba al amo. Pero tenían que hacer el hoyo a la oreja. Tenían que serle. ¿Por qué? Porque era un sello de que era un siervo libre que ahora se permanecía con su amo porque amaba a su amo. Ya no era esclavo. O sea, pero permanecía ahí porque amó a su amo. Es lo mismo que el Señor desea de nosotros, que seamos siervos no por miedo, que seamos siervos no por obligación, que seamos siervos no porque lo tenemos que hacer, sino que seamos siervos porque nosotros amamos a Cristo Jesús. Cuando amamos a Cristo Jesús, dice que entonces nosotros seremos sus siervos para siempre. Sí, lo que iba a decir lo explicó ya ahorita, porque el siervo se sentía de la familia y no quería irse de ese lugar. Así es. Y el siervo lo aceptaba como familia de él. Y es un ejemplo lo que Jesús quiere que nosotros sintamos por él. Ajá. Y así nos toma a él, que seamos de su familia. Que estemos nosotros, por eso el sello es para cada quien voluntariamente lo escoge a Jesús para que él tome y ser siervo de él. Amén. ¿Y no es maravilloso? ¿No es maravilloso que permanezcamos con Cristo porque nosotros le amamos? Pero la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 4 dice que Él nos amó a nosotros primero. Y Él murió por nosotros. Dígame. A lo mejor el siervo tenía miedo de andar afuera en el mundo, por eso prefirió quedar allí con el amo. También porque tenía la esposa y tenía sus hijitos.
Porque ahí recibía ¿qué? El amor de Dios. El amor de- Porque recibía el amor de Dios. La Hermano, prueba porque no va a recibir nada. es maravilloso lo que el Señor desea de cada uno de nosotros. El punto es que cuando se hacen las cosas por amor, la persona es feliz. O sea, yo puedo estar en la iglesia por muchas razones, pero si no estoy porque estoy enamorada de Dios, yo no voy a ser feliz. Porque hay personas que están ahí, pero no son felices, porque no están enamoradas. Están por obligación. Porque la esposa está, porque el esposo está, los hijos porque los papás los llevan, etcétera. Puede haber miles de razones por las cuales estar ahí. Me gustó el principio de ese texto que dice, amaba a su amo. Sí. Porque si solamente hubiese amado a la esposa, posiblemente también se hubiese ido. ¿Qué es lo que Amaba a su amo. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Aquel que amare más a madre, a padre, a hijos, no es digno de ser llamado ¿qué? Hijo de Dios. Eventualmente, por una esposa, pues eventualmente se puede ir. Por amor a Dios, nosotros como hijos de Dios, posiblemente un esposo pueda estar por la esposa, pero un día se va a ir igual, o una esposa. Cuando se enamoran de Cristo, no van a irse. Exactamente. Por eso es lo que el Señor desea, que seamos siervos por amor. Amén. Por amor. ¿Y cómo nosotros amamos a Cristo Jesús? ¿Cómo podemos realmente que ese amor nazca en nuestras vidas? ¿Cómo podemos amarle a Él? Porque si yo preguntase a ustedes, analicen ustedes y ustedes pregúntense si realmente aman a Cristo. No me tienen que contestar, pero ustedes piensen. ¿Realmente ustedes aman a Cristo? Y si lo aman, ¿cómo ustedes expresan ese amor? ¿Cómo es la forma que debemos de expresar ese amor? ¿Por nuestro hablar? ¿Ok? Dígame. Por la boca. ¿Por la boca? Obediencia. Por nuestras obras. ¿Por nuestras obras? Muy bien. Yo creo que nosotros a Él lo amamos cuando nos enamoramos de Él. ¿Cómo vas a amar a alguien que no conoces? Cuando tú, si los que estamos casados, por ejemplo, aquí, los que tienen nuestras parejas, cuando conocías al novio o a la novia, si tú no lo conocías, no le ibas a tener confianza, no lo ibas a amar. Lo vas amando conforme lo vas conociendo. Por eso la palabra de Dios, Él nos dice todo lo que ha hecho por nosotros. Y nosotros, por amor a todo lo que hizo y por lo que nos ofrece, y porque dice que Él todo lo que hizo, lo hizo para Él. Y nosotros somos hechuras a su imagen y semejanza. Así Yo es. creo que es claro que nosotros, ese amor y sobre todo lo que explica sobre la ley, pastor, la ley dice que es una protección para que nosotros estemos aferrados a Él y pegados a Él, porque esa ley nos protege de todo. Así es. Ahora, la expresión viva, si usted dice que usted ama a Dios, la palabra de Dios nos dice cómo nosotros expresamos ese amor. No es nomás solamente decir yo te amo. La palabra de Dios es bien clara. Miren, vayamos a Juan capítulo 14 y vamos a leer el versículo 15. Noten lo que el versículo 15 del capítulo 14 de Juan dice. Es muy conocido. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora miren el capítulo 15 y vean el versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis ¿en dónde? En mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora, si usted dice que usted ama a Cristo, pero usted no le es fiel a Cristo, ¿qué está sucediendo? ¿Le ama o no le ama? Amor hipócrita. ¿Sería un amor hipócrita? Primera de Juan 2:3, Primera de Juan 2:3. que dice que ¿Me están siguiendo? El Señor desea que seamos siervos por amor.
Pero ese amor se refleja en ser leal a Dios. Si usted no es leal a Dios, usted se está sometiendo a alguien más. ¿Es así o no es así? Miren, vamos a verlo en Romanos capítulo 6. Romanos 6:16. Romanos 6:16. Si usted no se ha sometido a Dios, si usted no es leal a Dios, usted está siendo leal a alguien más. ¿Y ese alguien más quién es? El diablo. El diablo. Así de sencilla es la palabra de Dios. En Romanos 6:16 nos dice lo siguiente. Nos dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la desobediencia para justicia? Entonces, cuando nosotros nos sometemos a Dios, somos de Dios. Pero cuando nosotros no escuchamos a Dios y no le amamos a Dios y no le somos fieles a Dios, estamos sometidos ¿a quién? Al diablo. Por eso el Señor dijo: vosotros sois hijos de quién. Eso es duro. Ahora, ¿qué el Señor te ha mostrado? ¿Qué el Señor te ha dicho y tú le has dicho no? Eso no. Ustedes contéstenlo. Si usted le dice no a Dios, usted se está sometiendo al diablo. Por eso el Señor desea que seamos siervos por amor, que seamos siervos genuinos y le digamos al Señor: Señor, yo deseo estar contigo porque te amo. Deseo serte fiel a ti porque te amo. Deseo ser obediente a ti porque te amo. Dígame. Yo creo que si volteamos a ver al mundo, vemos que hay una epidemia a nivel mundial ahorita, ¿cierto o no? Conocemos la ley de Dios, que son 10 mandamientos. Este día, sábado, es el cuarto. ¿Cuántos de todas las iglesias a nivel mundial están guardando el sábado? ¿Por qué son las epidemias? ¿Por qué es todo lo que está pasando? Porque estamos pisoteando la ley de Dios. Estamos rechazándolo al Creador. Así es. Yo creo que si volteamos a ver todo lo que está sucediendo, es por esa razón. Mire, si nosotros tan solo conociéramos a Cristo, como es nuestro privilegio, el pecado vendría a ser odioso. ¿Por qué? Porque el pecado es odioso para Cristo. Entonces, porque la paga del pecado es muerte. Es la muerte. Ahora, hermanos, el Señor desea que nosotros seamos siervos por amor, que nosotros le seamos leal a Él, que nosotros decidamos de una vez por todas y decirle al Señor: Señor, yo deseo ser fiel a ti, yo deseo amarte, yo deseo seguirte, yo deseo honrarte, yo deseo glorificarte, yo deseo darme toda mi vida a ti, de una vez por todas. ¿Por qué? Porque ustedes el día de mañana no lo tienen asegurado. Hay gente que está muriendo de la nada. Mucha gente se fue el día de anoche pensando y haciendo planes para el día de hoy día, y esas personas no vivieron un día más. No amanecieron. Usted y yo amanecimos, ¿saben para qué? Para tomar una decisión de seguir a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que dice? El problema es de que nosotros somos bien tercos. ¿Y saben qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros queremos altercar con Dios. Decimos: Señor, yo ya lo sé, yo sé que te tengo que ser fiel, yo sé que tengo que hacer esto, pero. Miren lo que dice en Romanos 9, versículo 20. Dice: más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para decirle al Señor no? ¿Quién eres tú para hacer testarudo y rechazar a Cristo Jesús? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Como dijeran popularmente, dicen los pájaros tirándole a la escopeta. Queremos decirle al Señor: Señor, así no.
Así tú eres del Creador, pero así no. Yo lo quiero así. ¿Y el 21 qué dice, pastor? ¿Qué dice el 21? Vamos a leer hasta el 24. Dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma basa un vaso para honra y otro para deshonra? Versículo 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los varos de ira preparados para destrucción? En pocas palabras está diciendo el Señor: ¿tú quieres ser un vaso que es para destrucción? Ahí lo tiene el Señor, esperando a que tú aceptes a Cristo como tu Salvador. Sigue el 24. A los cuales, 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Qué es lo que nos quiere decir estos versículos? Que el Señor es nuestro creador, Él nos formó, Él nos llamó, pero nosotros altercamos con Él y decimos: Señor, yo no quiero someterme a ti, yo no quiero ser tu siervo, yo no te amo, yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer lo otro. Y dice que si nosotros decidimos ese camino, seremos vasos que son llevados ¿a qué? A la destrucción. Ahora, Cristo Jesús no desea que ninguno de nosotros seamos destruidos. Entonces la palabra de Dios dice: ¿por qué altercáis con Dios? ¿Por qué seguís siendo necios y rechazando su evangelio? ¿Por qué seguís no aceptando su verdad? ¿Por qué sigues viviendo como sigues viviendo, alejado de Cristo? Hermanos, el Señor desea que nosotros seamos sus siervos por amor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que si somos siervos, Él pondrá su sello. Y el sello declarará que tú eres hijo de Dios. El sello declarará que tú eres salvo. El sello declarará que tú has obedecido al Señor. El sello declarará que tú le amas a Dios. La pregunta es: ¿cuál será tu decisión? ¿De una vez por todas decidiremos ser siervos de Dios por amor y serle fiel a Él? ¿O seguiremos viviendo como Doble vida. una doble vida? Tú tienes que tener la respuesta. Yo no puedo tenerla por ti, porque tú eres el que te conoces más que todos los demás. Cristo Jesús, y tú eres el que te conoces perfectamente. Pero es que Dios conoce mi corazón. Sí, lo conoce también, que lo ha descrito en la palabra de Dios. Dice: el corazón es ¿qué? Engañoso y perverso. Dígame, hermano. Hay una fuerte doctrina que corre por todos lados, que siempre lo que va encaminado es a que pongan los ojos en el hombre. Todas las iglesias, por lo regular, es inducido para que lleven el pensamiento hacia los hombres y no a Dios. Por eso es de que hay una gran confusión de todas las denominaciones, hasta la de nosotros, donde mucha gente a veces no se aferra a las cosas de Dios, y todas llevan hacia que pongamos los pensamientos y nuestras intenciones a las cosas de los hombres. Por eso el mundo se está apartando de Dios. Así es. Miren, Hablando un poquito más de lo que él dice, yo no lo digo porque lo dicen, lo digo porque lo escuché. sí. A un pastor, mi iglesia, mi congregación. Y eso representa a miles que dicen mi congregación. Mía. Porque realmente ellos iniciaron, han de ser pioneros, levantaron una congregación y se creen dueños de ella y dicen mi congregación. ¿Usted cree? Hoy día el diablo quiere darnos a nosotros
los mayores deseos que tú tienes en tu corazón. ¿Es así o no es así? El diablo te quiere dar todos los mayores deseos que tú tienes en tu corazón. Y te pone las cosas más dulces, más agradables, más bonitas para que tú te pierdas. Por otro lado, el Señor está lleno de amor, misericordia, bendición, paz, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Y el Señor hace muchos milagros en tu vida. Y el mayor milagro que Dios hace en tu vida es de que tú estás vivo y estás presente aquí. Amén. Tienes salud. Y el Señor te manda mensajes y mensajes y mensajes. A ver, denme un ejemplo de un mensaje que Dios nos manda. A ver, un ejemplo de un mensaje que Dios nos manda para que nosotros seamos fieles siervos a Él. ¿Puedo leer un versículo? A ver, léalo. Si gustan ir a Juan 10, Juan 10, Juan 10, 11 y 12 vamos a leer. 10, 11 y 12 Y 13. y 13. Juan capítulo 10, 10, versículo 11 al 13. Dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ven venir al lobo, y dejan las ovejas y huyen. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Así es. Más claro yo creo que no. Esta epidemia, sabemos que tenemos el pastor que está en el cielo y que ese resucitó, está vivo y que es el que está al tanto de lo que está sucediendo. Los pastores son inmortales. Nosotros somos como los pastores también, los seres humanos. También ellos tienen temores, tienen todo, y por eso cuando llegan esas epidemias, pues ellos tratan de cuidarse. Pero el buen pastor su vida da por las ovejas. Nos cuida a todos. El Señor, pastores, que vayamos y prediquemos. Así es, que vayamos a prediquemos el evangelio. Ahora, Cristo Jesús dio su vida por ti. Y te ha dado mensajes tras mensajes para que tú te arrepientas, para que tú entregues tu vida a Él. ¿Qué mensajes te ha dado a ti que por mucho tiempo lo has rechazado? No me contesten. Él dio su vida por ti para que tú seas salvo. En el versículo 9 dice, yo soy la puerta, y el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué quiere decir? Cuando tú estás en Cristo, serás lleno de bendiciones. Amén. Serás lleno de vida. Serás lleno de paz. La angustia desaparecerá. El temor no existirá. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el verdadero amor echa a un lado ¿qué? El temor. Dios te ha llamado desde el vientre de tu madre. Desde el vientre de tu madre para que tú seas hijo e hija de Dios. ¿Cuánto más vas a seguir rechazando el mensaje que Dios tiene para tu vida? ¿Cuánto más vamos a seguir viviendo una vida doble? Y lo estoy hablando por mí. Una vida doble en el cual un día soy fiel y otro día soy infiel. Un momento oro a Dios y el otro momento oro al diablo, luego hago las cosas del diablo. Ya, no, pues también, ¿no? Porque si nos sometemos al diablo, somos del diablo. Un día, hermanos, ¿hasta cuándo esperarás a que estés en el lecho de la muerte para decirle, Señor, perdóname? No tienes que llegar a ese punto.
¿Por qué? Porque el Señor te habla directamente a tu corazón todos los días de tu vida. Y todos los días de tu vida estás recibiendo el mensaje de amor y de esperanza y de gozo. ¿Por qué? Porque el Señor te mira como lo más preciado que hay en este mundo. ¿Y ustedes creen que nosotros al rechazar su mensaje, el Señor se siente contento? Pues no. Se siente triste y angustiado. ¿Por qué? Porque Él murió por ti y murió por mí. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos nosotros a rechazar a Cristo Jesús? ¿Hasta cuándo nosotros no vamos a aceptarlo como nuestro Salvador? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a permitir que el Señor tome control de nuestras vidas? Miren, los padres han orado por nosotros, han dado sus vidas en oración para que nosotros seamos salvos. Le piden al Señor que regresemos al camino de Dios. Y nosotros aún seguimos tercos y altercando al Señor, diciéndole: Señor, no, déjame vivir como yo quiero. No, déjame hacer lo que yo quiero. Déjame comer lo que yo quiero. Déjame vestirme como yo quiero. Déjame ir a donde yo quiero. ¿Hasta cuándo? Hoy día podemos morir. Hermanos, es tiempo de ser fieles a Dios. Es tiempo de ser realmente un siervo vivo de Dios. Un siervo que sea un siervo que ame a Dios. Un siervo que es arrepentido de sus pecados. Un siervo que ha sido lleno del Espíritu Santo. Un siervo en el cual no tiene todas las respuestas. Un siervo en el cual no entiende muchas cosas, pero entendemos de que tenemos un creador y un salvador que es Cristo Jesús. Y con eso el Señor te dice: de ahí en adelante yo te tomo de mi mano y te guío por el camino, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo estoy predicando para mí, porque yo necesito de Cristo Jesús. Necesito vivir como Cristo Jesús quiere que yo viva. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos nosotros a seguir rechazándolo? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a seguir? Miren, Jeremías 2:5. Jeremías 2:5. Jeremías 2:5. Jeremías 2:5. ¿Lo tenemos? Así dijo Jehová: qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. El Señor te dice: ¿qué maldad has visto tú en mí? Te pregunto, ¿qué maldad has visto en Cristo Jesús? Ninguna. Y el Señor declara y dice: ¿qué maldad yo he hecho para que tú no me escuches? Miren Miqueas capítulo 6 versículo 3. Miqueas 6:3. Está casi llegando al final del Antiguo Testamento. Antes de Mateo. No, ese es Malaquías. Es Miqueas. Miqueas capítulo 6 versículo 3. Está Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice en Miqueas 6:3? Dice lo que dice, note lo que dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Respóndeme contra mí. ¿Cómo le respondes tú al Señor? ¿Cómo le vas a responder tú al Señor? El Señor te está diciendo: respóndeme. ¿Qué te he hecho yo para que no me escuches? ¿Qué te he hecho yo para que sigas terco y altercando? Para que tú sigas viviendo como tú quieres, cuando yo estoy dispuesto a darte bendiciones. Respóndele al Señor. ¿Qué te he hecho yo? Dice el Señor.
Noten en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Estas son preguntas que el Señor te está haciendo a ti, me está haciendo a mí. Juan 8, 44 al 46. Oh, perdón, estoy mirando Lucas. ¿Juan qué? Juan 8, 44 al 46. ¿Lo tenemos? Miren lo que la palabra de Dios dice y lo que el Señor te está diciendo a ti. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Nos describe a muchos. Y el 46 está. ¿Qué dice el 46? Dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Contéstenle al Señor. No hay forma. ¿Cómo le van a contestar? Si te da la verdad y la rechazas, dice: porque yo digo la verdad, me rechazas. Pero el otro viene y te dice la mentira y lo aceptas. Ya ahí vamos, como hay un dicho que dice: ¿a dónde va Chente? A donde va toda la corriente. Si nos vamos al precipicio, nos vamos todos juntitos. El Señor dice: ¿hasta cuándo? Contéstame, ¿qué he hecho yo para que tú sigas siendo terco? Para que tú sigas altercando conmigo. En Isaías 5:4 dice: ¿qué más he hecho yo? ¿Qué dice? ¿Qué más puedo hacer yo que ya no lo haya hecho? Isaías 5:4, hablando de la viña del Señor. ¿Qué más ha hecho Dios? Y nos fuimos por un lado, pero el Señor nos está guiando por este lado. Dios es un Dios de libertad. Y Dios desea darte libertad. Dios desea que tú seas un siervo por amor. Un siervo que si has estado cautivo, el Señor te dice: yo te libero. Y si tú no quieres ser libertado, si tú no quieres tener las bendiciones, si tú no quieres tener la paz, el Señor te dice: ¿qué he hecho yo en contra tuya? ¿Qué he hecho yo para que no me escuches? ¿Qué he hecho yo para que sigas haciendo lo que estás haciendo? Palabras duras que reclaman una respuesta, y esa respuesta tú y yo solamente la podemos dar. Está fuerte eso. Está fuerte. Sí, porque muchos a veces no queremos dejar las cosas del mundo. Ajá. Ese es el problema. El mundo nos jala para aquel lado, nos jala y la corriente va para ese lado. Miren, a veces estamos tan acostumbrados a jugar con el pecado que hemos perdido la sensibilidad. Pero en Cristo Jesús hay libertad, pero en el diablo no la hay la libertad. Miren lo que dice en Isaías 14. Isaías 14, versículo 17. Isaías 14, 17. Dice que puso el mundo como un desierto, que está hablando del diablo, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Eso es lo que hace el diablo. Eso es lo que del diablo no hay libertad. La libertad la encuentras en Cristo Jesús. Ahora, si tú has estado cautivo en el diablo, ¿cómo puedes salir de esa esclavitud? ¿Cómo sales tú de esa esclavitud? Pidiendo misericordia. Pidiendo misericordia. ¿Qué más? Clamando a Dios. Clamando a Dios. Miren,
Para ser libres necesitamos a alguien que nos dé libertad. Aceptando a Jesús como nuestro Salvador. Porque nadie puede libertarnos del pecado. Nadie puede libertarnos del diablo. Necesitamos a alguien que tenga suficiente poder para abrir la puerta de la esclavitud y decirle: sal y ve al camino de la verdad y de la vida. Solamente en Cristo nosotros obtenemos libertad al pecado, libertad a la muerte, libertad al estar sujetos y esclavizados en el diablo. Solamente en Él. Miren lo que dice Isaías 61:1. Ya que estamos ahí en Isaías 61:1. Pues yo creo que el tema del sello nos va a llevar varios temas, porque no hemos pasado de los siervos. Pero nota lo que dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertades ¿a quién? A los cautivos. Solamente Dios puede darte libertad de las manos de Satanás. Pero tú tienes que ir a pedirle. Tú tienes que ir a decirle: Señor, libérame de la esclavitud del pecado. Libérame de la vida que estoy llevando. Libérame de lo que estoy haciendo, que yo sé que es lo contrario a lo que tú quieres que yo haga. Pero muchos no queremos dejar las cosas. Ese es el problema. Yo viví con una persona aquí como 20 y tantos años, y ahorita tenemos, desde que yo me entregué a la iglesia, 7 años y algo, que nos dejamos y nos volvemos a ver hace poco y platicamos. Y me dice: ahora te siento más lejos que antes. Le dije: gloria a Dios. ¿Por qué? Le dije: porque tú no quisiste entrar donde ahora yo conozco. Yo sé, yo anduve en aquel camino, pero tú no lo has caminado. Te invito. No, dice, a mí me gusta esto, me gusta aquello, me gusta. Le dije: lo siento, pero cada quien escoge lo que quiere. Así es. Es triste ver cómo el Señor ha hecho todo lo posible para que entreguemos nuestra vida a Él. Y es triste ver cómo la gente lo sigue rechazando. Y no solamente la gente. Déjenme decirles una cosa, y ahorita le doy la palabra. Los más infieles a Dios son aquellos que se dicen que son fieles a Dios. Porque el que mucho se le dio. ¿Me entendieron lo que quise decir? Porque a veces damos por hecho de creer que tenemos conocimiento, damos por hecho de que esa es la justicia de Dios, cuando no la es. La justicia de Dios viene cuando nosotros la experimentamos, no cuando decimos creer en la justicia. Un día te voy a un Dígame. pequeñito. Yo tengo divorciado de mi primera mujer 36 años. Y un día platicando, el papá, mi ex suegro, cuidaba una iglesia católica. Y cuando yo ya conocí el mensaje, platicamos y me dijo, ¿cómo te fuiste tú a convertir a otra iglesia? Dice: si tú eres católico. Le dije: lo que pasa es que yo nunca conocía la palabra de Dios. Le dije: ¿tú la conoces? Me dijo: sí, mi papá no la leía en la casa. Le dije, dice: yo me siento bien, dice, yo creo que no necesito eso, dice, porque no tengo problemas con nadie, no tengo esto, me porto bien, todo eso. Y le dije: ¿sabes qué? Ese es un gran engaño del enemigo, porque yo también creía así como tú. Yo creía que estaba en lo correcto, le dije, pero sin embargo, no conocía la palabra de Dios. Te invito, le dije, a que estudiemos. No. Duramos, para no hacer largo esto, duramos platicando como un mes. Yo tenía más de 30 y tantos años que no conversaba ninguna palabra con ella. Y un día le dije: vamos estudiando, y poco a poco me la vi, pero yo tenía orando ya como unos 7, 8 años por ellos. Y el Espíritu Santo obra en las personas. Nosotros no tenemos ningún poder. El poder es de Dios y del Espíritu Santo, que es el que se encarga de ablandar los corazones para que la semilla entre. El caso es de que yo hablé con ella, estudié
Y ahorita conoció la palabra, ya se bautizó y se está congregando en una iglesia en California. Amén. Gloria a Dios por eso. Amén. Y ojalá que le sigan metiendo ganas y que prediquen el mensaje a los que la rodean. Y yo le dije, y gracias a Dios por la obra de Dios, la oración y el Espíritu Santo es el que se encarga. Nosotros no tenemos Amén. ningún poder, simplemente conocer la palabra de Dios para poder también llevar. Porque yo agarré una experiencia a través del estudio. Cuando estudié antes de ser adventista, me gustó mucho lo que Dios hizo cuando convirtió a Saulo. Saulo era una persona bien preparada, conocía mucho de la palabra de Dios, pero había un grupo de sacerdotes y de religiosos que lo estaban usando mal. Ellos no trabajaban, pero sí lo mandaban a él a que hiciera mal. Y Dios vio, dijo, ese me es necesario. Porque era rebelde. ¿Sí? Lo convirtió y fue un siervo poderoso. Se los quitó a ellos Y se lo ganó. ahora le dicen por ahí, ya lo mandó a que a él lo persiguieran. Y Dios sabe quién le puede servir cuando nosotros le entregamos y nos ponemos en sus manos y conocemos Así es. para poder llevar el mensaje que Él quiere que nosotros llevemos. Sí. Amén. Hermanos, yo vi un párrafo, ¿verdad? Sí, que me llamó la atención, donde dicen que muchos se jactan de conocimiento, pero carecen de santidad. Yo recuerdo, hermanos, cuando entregué mi vida a Jesús, yo no buscaba la Biblia, ¿no? Eso fue algo espontáneo. Y yo me arrepentí de mis pecados, acepté a Jesús, cambió mi vida. Porque antes yo andaba en la borrachera, en los bailes, todo eso. Y gracias a Dios por Él me cambió. Pero me salí de la iglesia por un tiempo y me fui al mundo. No de igual manera, porque dicen que cuando uno entrega su vida a Jesús, te sales de los caminos del Señor y no sirves para nada. Ni para pecar sirves. Ni para eso sirves, para nada sirve uno. Pero, pastor, yo recuerdo que mi memoria me venía y me decía, y yo tenía otros hábitos ya, y se me hacía imposible dejarlos. Se me hacía una cosa imposible dejar. Pero mi mente siempre decía, yo un día voy a rezar a la iglesia, un día voy a rezar. Pero se me hacía cosa imposible. Y el Señor me volvió a tocar, me volvió a... Pero mire, déjenme decirle un detalle. La palabra de Dios no es por amor que nos tiene. Yo le voy a hacer, voy a leer la Biblia aquí, que no necesariamente porque Dios nos ama, hace con nosotros lo que nos bendice, no porque nos ame. Al pueblo de Dios lo castigó, le mandó sus juicios, lo llevó en captividad, pero lo rescató y lo volvió a prosperar. Pero mire lo que dice el Señor. Dice, santificaré mi nombre, mi grande nombre, profanado por las naciones. Y luego aparte de eso, ya cuando los bendigo, dice así, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras iniquidades y de todos vuestros ídolos, y os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pero miren lo más impactante que dice más al final, dice, no lo hago por vosotros, no lo hago por amor a vosotros. Dice Jehová el Señor, sábelo bien, avergonzaos y cubríos de confusión porque vuestras iniquidades, oh casa de Israel. Él se quiere demostrar cuán grande es santificar su nombre. Y como nosotros sabemos eso, caemos a sus rodillas. No hay más. Así ¿Qué es. libro era, hermano? ¿Qué versículo, qué libro? Jeremías, Ezequiel. Ezequiel 36, todo el capítulo, pero leí el 14, leí el 23 y leí el 25, el 26, 27 y el 32. Así es. Hermanos, el Señor ha hecho todo lo posible para que nosotros seamos salvos. Amén. Amén. Todo depende de nosotros si queremos aceptarlo o no.
Recuerdo a una joven que me pidió un aventón a que la llevara a su casa. Y le pedí a Dios y le dije, abre las puertas para poder hablar de ella, de ti. Y Dios abrió la puerta y estaba hablando de Cristo Jesús. Y ella me cayó y me dice, no, dice, yo no quiero saber nada de Cristo Jesús. Y le dije, ¿y por qué no quieres saber nada de Cristo Jesús? Dice, es que yo nací en un hogar adventista. Yo no sabía que había nacido en un hogar adventista. Mi hermana con la que vivo es adventista. Y si yo escucho de Cristo, Cristo Jesús me va a decir que yo tengo que cambiar y cambiar mi vida y arrepentirme. Y yo no lo quiero hacer porque a mí me gusta mi estilo de vida. Muchas veces nosotros actuamos de esa forma. No, Señor, no. Y el Señor te dice, ¿qué he hecho yo contra ti? Muéstrame qué te he hecho yo para que me digas no. Señor, es que no entiendes. ¿Qué he hecho yo en contra tuya para que yo no entienda? Es que, Señor, no quiero. ¿Qué he hecho yo para que no quieras? Dios sabe todo. Miren, en Juan capítulo 6, versículo del 1 al 6, hubo una experiencia. Juan capítulo 6, del versículo del 1 al 6. Pero vamos a leer el 6, porque esta experiencia se encontró una gran multitud de 5,000 personas enfrente de Jesús. Y Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, aliméntenlos. Y los discípulos, ¿pero con qué? Si no solamente tenemos ¿cuánto tenían? Dice, tenían solamente, vamos a leer desde el 4, el 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero ¿qué es lo que dice el versículo 6? Dice, pero esto decía ¿para qué? Para probarle, porque él sabía lo que debía de hacer. El Señor te está probando cuál va a ser tu respuesta hacia él. Pero él ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Él ya sabe lo que tiene que hacer. Pero el Señor te trajo en esta mañana para escuchar este mensaje, para ponerte a prueba de cuál va a ser tu respuesta hacia él. Y miren que el propósito era estudiar acerca del sello de Dios. Y el Espíritu Santo ha cambiado el tema por otros lados. Yo no sé si fue para ti, o para ti, o para ti, o para mí, pero el Señor cambió el tema para decirte, ¿qué he hecho yo para que tú no me escuches? ¿Qué he hecho yo para que tú no te decidas entregar tu vida a Él? ¿Qué he hecho yo para que sigas viviendo una vida doble? ¿Qué he hecho yo? Mejor que hemos hecho nosotros. El Señor no ha hecho nada. Bueno, ha hecho todo para que seamos salvos, pero no ha hecho nada para que tú le digas no. No ha hecho nada para que tú lo rechaces. No ha hecho nada para que tú sigas viviendo la vida que tú vives alejado de Él. El Señor ha hecho todo lo posible para que tú seas salvo. Y el mayor ejemplo es de que tú estás hoy día aquí en este lugar. Amén. Y el Señor te está poniendo a prueba, pero Él ya sabe qué es lo que tiene que hacer. ¿Y saben qué es lo que está haciendo hoy día? Está tocando tu corazón. Así que no lo rechaces. No lo pongas a un lado. Es tiempo de entregar nuestra vida a Dios. ¿Deseas tú entregar tu vida a Dios? No rechacen la voz y la invitación de Cristo Jesús. Si tú has sido hijo de Dios y has estado en su iglesia, reafirma tu propósito de serle fiel a Él. Reafirma ese llamado que Dios te ha hecho de seguir entregando su vida a Él. Y si tú te has alejado, has andado por el mundo, el Señor te dice, es tiempo de regresar.
Es tiempo de entregar tu vida. Es tiempo de decirle sí al Señor de una vez por todas. Dios quiera y que no rechacemos ese mensaje que el Señor te da a ti en esta mañana. Amantísimo Padre, Señor, que estás a la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Señor, en esta hora estamos inmensamente agradecidos porque tú has hecho grandes cosas para que nosotros podamos entregar nuestras vidas a ti. Señor, en esta hora te queremos pedir de que tú tomes posesión de nuestros corazones, que tomes posesión de nuestra mente, que Señor, que saques todo pecado que existe en nuestras vidas, que nos limpies, nos purifiques y que tú en lugar del pecado puedas implementar tu amor y tu misericordia en nuestras vidas, para que nosotros podamos ser siervos fieles, amadores de ti, Señor, en todo momento. Señor, gracias, Dios mío, porque deseas poner un sello en nuestras frentes, un sello en el cual nos distinga de todos los demás y que diga que somos fieles hijos tuyos, Señor. Señor, gracias por estar presente en esta mañana. Señor, que al salir, que las ofrendas que van a ser depositadas, que esas ofrendas sean usadas para la honra y gloria tuya, Señor. También te queremos pedir por los alimentos que vamos a pasar a tomar en esta hora, Señor. Gracias por tus hermanos y hermanas que están aquí presentes en esta mañana, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos todo.